si es posible correr la sesión para el día jueves como primera alternativa, o incluso si ustedes estuvieran de acuerdo o si estuvieran sus posibilidades, mejor dicho, correrlo para el día de mañana, martes. Así o concluimos pues mañana mismo, o bien si ustedes consideran que 2 días de corrido pues se les dificulta, pudiera ser en dado caso el día jueves, por supuesto, si estuvieran sus posibilidades. Por acá tenemos ya un comentario que dice que preferiría mañana. Por supuesto, esto está sujeto a que la mayoría puedan, y desde ya agradecido con sus, con su disponibilidad. Pero, por supuesto, como lo ven los demás, creo que la mayoría están contestando por acá mañana. Eso, pues, básicamente nos permitiría concluir un día antes. Sería exactamente en el mismo horario, la misma metodología. Em, Veamos por acá alguien. Enio, y veo que por acá comentas que jueves. ¿Existe la posibilidad que puedas mañana? Jueves tendrías mayor disponibilidad. ¿Pudieras corroborar si fueras tan amable? Por supuesto. Eso lo pudieras saber hasta mañana prácticamente. Ya, te comprendo. Ok, 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 tomo nota de ello. Veo que la mayoría pues pueden mañana. Oscar Consulto, que comenta también jueves. ¿Existiría la posibilidad que pudieras mañana? Estaría confirmando durante el día. Ok, entonces Enio y Oscar pues estarían validando el tema. En la mayoría veo que pueden mañana martes. Yo agradezco para quienes quieren mañana martes, por supuesto no quiero perjudicar a nadie. Entonces yo voy a corroborar el tema con Jamie y con el coordinador de los cursos, solo para alinearnos, y estaríamos confirmando. De igual manera, como son sesiones virtuales, pues solo es de utilizar el mismo enlace y confirmar si sería el día de mañana, eh, el día jueves, o bien buscar la manera de mantenerlo el día miércoles. Así que yo tomo nota y les agradezco por sus comentarios. Em, entonces, vamos a iniciar, solo si me permiten un segundo. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo visto en la sesión anterior y vamos a ir discutiendo varios temas sobre esta sesión. Un segundo. Bueno, la sesión de hoy tratará sobre una recopilación breve de lo visto en la sesión anterior. De igual manera, para su conocimiento, hoy vamos a estar atendiendo la gestión de proveedores como tal, previo a evaluar mecanismos o metodologías o herramientas que estuvimos discutiendo en la sesión anterior, que trata sobre la selección y evaluación de proveedores como tal. Vamos a avanzar más o menos una hora, luego tomamos el receso y finalmente concluimos. Eh, Entiendo que el tráfico está un poco pesado, así que si alguien se encuentra en camino, pues únicamente prestar atención. Voy a tratar la manera de no ser inoportuno pidiendo que abran su micrófono para responder a algún comentario. La sesión anterior, solo que aquí yo traté de trabajar sobre la misma presentación para dejar un solo documento, pero aquí hubo una pequeña confusión. Vamos a ir un poquito de atrás hacia adelante. En la sesión anterior vimos
diferentes puntos sobre lo que es el mercado de suministros, sobre lo que es el ámbito de la proveeduría, que a lo largo de los años ha ido evolucionando y ha ido profundizando a manera de convertirse en una herramienta estratégica de gestión. Cuando hablamos de herramientas, muchas veces podemos dividirlo en lo que nos permita gestionar la operación como tal y lo que nos permita gestionar la estrategia. ¿Y cómo esto se divide? La operación, como ya la mayoría saben, pues está muy ligado a las actividades del día a día y que permiten la continuidad del negocio. Y lo estratégico está más enfocado en el análisis e interpretación de la data que va surgiendo derivado de la operación y que esa data nos permite pues diseñar planes que no solo permitan hacer crecer el negocio, de igual manera permitan identificar eh, elementos en donde se estaría generando una mayor competitividad a nivel de mercado. En el contexto actual hay múltiples desafíos. Ya vimos que existían desafíos vinculados a las bajas tasas de crecimiento del PIB a nivel global, crisis económicas financieras, temas de desglobalización o de globalización, que mencionamos en la sesión anterior que por ahí se ha mencionado en el ámbito del comercio internacional, por ejemplo, eh, términos como la desglobalización, que se entendería como lo contrario del fenómeno de la globalización, que empezó en los años 80 y buscaba una economía mucho más dinámica entre diferentes bloques, y ese dinamismo llevó a tomar estrategias de offshoring, es decir, ubicar mercados que me permitieran eficiencias principalmente en costo. Bueno, realmente no eran eficiencias en costo, más bien se veían como minimización de costos. Y por ahí, dentro de ello, veíamos esta pequeña fórmula de concentrar esfuerzos que contempla dos aspectos principales, que es la minimización de costos más el desarrollo de estrategias que nos darían como resultado un mejor desempeño económico competitivo. La minimización, palabra bastante delicada hasta cierto punto, porque cuando nosotros hablamos sobre los costos, siempre estamos acostumbrados a pensar en cómo reducirlos. Y eso pudiera conllevar un sacrificio de la calidad de los materiales que nosotros compramos o pudiera llevarnos a sacrificar el nivel de servicio de quienes nos proveen, todo lo relacionado a la gestión logística dentro de nuestra cadena de suministros. Así que la palabra minimización probablemente no sea la ideal. Han surgido otros términos a lo largo de estos años dentro del mundo financiero y dentro de la cadena de suministros, como lo puede ser la palabra saving, que básicamente es ahorro, literalmente es ahorro, pero que los savings probablemente los podamos implementar dentro de una estrategia de optimización. La optimización implicaría poder identificar cuellos de botella dentro de nuestros procesos. Los procesos básicamente son un conjunto de tareas o actividades que nos permiten la consecución, que nos permiten alcanzar un objetivo. Sin embargo, puede que dentro de esa gestión de actividades o dentro de esa gestión de tareas exista un área de oportunidad y ese proceso pueda volverse más eficiente y en lugar de pensar en una minimización, vamos a lograr una optimización. Por lo que dentro de esta propuesta de minimización de costos más desarrollo de estrategias, que es igual a un mejor desempeño económico competitivo, hay ciertos cambios que podemos implementar. El resultado, que es un mejor desempeño económico competitivo, conlleva una palabra en donde existen factores exógenos o externalidades, que es la competitividad. La competitividad se puede aplicar en diferentes sentidos. Competitividad económica, es decir, digamos, cómo logramos
que nuestra estrategia de precios pueda competir en comparación a lo que ofrece básicamente otras empresas que se dedican a las mismas actividades que yo. Competitividad basada en la cadena de suministros. En la sesión anterior vimos que las empresas ya no compiten entre empresas. Lo que compiten son las cadenas de suministro. Pero muchas veces estas cadenas de suministro están sujetas a propiamente factores que no pueden controlar. Ahí vimos dentro del mercado de suministros que existe algo llamado operadores de infraestructura y organismos de control. Los operadores de infraestructura, aquellos que se dedican a gestionar las operaciones del sistema portuario, aeroportuario, de puestos fronterizos, de infraestructura vial, los organismos de control, que son aquellas instituciones o entidades que a través de un marco normativo regulan el comportamiento de nuestra cadena de suministros. ¿Y cómo regulan ese comportamiento? Si nosotros somos una institución que se dedica al comercio internacional, existe un ente denominado SAT, que es el sistema aduanero, que cumple dos funciones muy específicas: la fiscalización y el cumplimiento normativo de los procedimientos aduaneros y la recaudación. En materia de importación, que está sujeto al pago de un tributo, es decir, a un derecho arancelario de importación y a un impuesto de valor agregado, de acuerdo a la clasificación arancelaria, el sistema aduanero vela por la recaudación, que se esté clasificando correctamente para que los tributos a los cuales se encuentra sujeto ese producto o esa mercancía se paguen a cabalidad. Eso es un organismo de control que, como vimos en el mercado de suministros, juegan un papel muy importante. De igual manera, dentro del ámbito de los organismos de control, se encuentran otras instituciones que velan por el cumplimiento de acuerdo a las características del producto, que si es un producto para el consumo humano, un Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, un Ministerio de Salud pueden intervenir. Que si es un producto que puede impactar al medio ambiente, pueden intervenir un Ministerio de Ambiente o incluso un Ministerio de Energía y Minas. Para la regulación de los hidrocarburos, eh, para licencias o permisos, en donde puede intervenir un MINECO y así otras instituciones que están vinculadas en el ámbito del mercado de suministros a operaciones no arancelarias. Ahí puede impactar en mi gestión de un proveedor. Por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva de los facilitadores, un agente aduanero que me brinda los servicios de representarme ante el sistema aduanero como un auxiliar público, sus tiempos van a estar sujetos a los tiempos de los organismos de control. Por lo que si yo evalúo ese proveedor, supongamos en un permiso, que los permisos habitualmente se operan por embarque, en donde los tiempos pueden, dependiendo del tipo de permiso, ser un poco más o menos largos, probablemente mi agente aduanero no saldría pues con una calificación del todo positiva. Sistema portuario. Sabemos que existen desafíos sumamente significativos en el sistema portuario. Cada puerto tiene una ley orgánica. Esas leyes están sujetas a un reglamento operativo, por lo que prácticamente cada puerto condiciona cómo va a funcionar su operación. El cliente directo de un puerto son las navieras. El cliente de una naviera puede ser directamente el propietario de la mercancía o puede existir un intermediario, un agente de carga, un operador logístico. Por lo que, por ejemplo, si nosotros en el ámbito del comercio internacional contratamos los servicios directos de una naviera que pasa X cantidad de tiempo en una zona denominada fondeo, no será precisamente responsabilidad de la naviera que los tiempos propuestos
el tiempo estimado, puerto a puerto, de Shanghái hacia Puerto Quetzal, por ejemplo, 27 días, chequeamos porque hubo un nivel de cumplimiento. Pero al momento de que ese buque o embarcación arriba, por ejemplo, por lo que arriba una terminal portuaria, la terminal portuaria se encuentra congestionada, las operaciones son sumamente lentas, 4, 5, 10, 15 o hasta 20 días para retirar un contenedor de puerto, es definitivamente la calificación para la, los servicios, en este caso de transporte marítimo para la línea naviera, probablemente no sean del todo positivos. Hay factores que impactan y que no necesariamente se encuentran bajo nuestro control o incluso no se encuentran bajo el control de nuestros propios proveedores. Recordémonos que la competitividad, es decir, la competitividad de una cadena de suministros es tan fuerte como su eslabón más débil. Era algo que veíamos acá. Me parece que era en la otra presentación. En donde el eslabón más débil, en este caso, un facilitador de infraestructura, que es un sistema portuario, que por XY situación, durante muchísimos años, no ha invertido lo suficiente para crecer al mismo ritmo que crece la economía del país en donde se encuentra operando, la competitividad no será, pues, digamos, precisamente la más atractiva, la que mejor posicione ese puerto. Y probablemente los usuarios, que son los propietarios de las mercancías, tendrán que diseñar una estrategia de evaluación de proveedor que permita contemplar factores exógenos de acuerdo a esos facilitadores de infraestructura. Misma situación ocurre con la infraestructura vial. Me parece que ya comentamos esto en la sesión anterior. Guatemala pues cuenta con una red vial de aproximadamente 17,000 kilómetros. Hay rutas centroamericanas, rutas nacionales, rutas departamentales e incluso hay caminos rurales. Si la vocación de la movilización de mercancías para el comercio exterior de Guatemala es de producto perecedero, en lo que respecta a la exportación, tendremos que lograr conectar zonas agrícolas con probablemente caminos rurales para que puedan llegar a centros de acopio. De centros de acopio poder movilizar a través de las rutas nacionales o departamentales a una ruta centroamericana que conecta directamente con un puerto o un puesto fronterizo. La CA9 Norte conecta con los puertos del Atlántico, la CA9 Sur conecta con los puertos, bueno, con el puerto del Pacífico, en donde hay una terminal especializada de contenedores y el muelle de empresa portuaria Quetzal. Existen múltiples factores que van a impedir prácticamente que estas operaciones se realicen con agilidad. En el ámbito de la cadena de suministros, nosotros podemos contratar proveedores para la distribución primaria, que básicamente serán aquellos agentes de carga u operadores logísticos que nos van a permitir llegar de manera transfronteriza a otros clientes. Y en el ámbito de las operaciones secundarias, es básicamente aquellas que nos van a permitir movilizar mercancías hacia un punto final de venta, llegar directamente al consumidor o llegar hacia otro centro de distribución porque mi modelo de negocio es B2B, business to business. Un derrumbe, una inundación, una manifestación, un bloqueo, esos factores sociopolíticos o tensiones sociopolíticas que no facilitan la movilización de nuestros productos. 6.75, vamos a ver, 6.7, el 6.7 es el recorrido en kilómetros por hora, que durante lo más crítico
del daño que sufrió el kilómetro 44 en la ruta CA9 Sur. Ese era el tiempo promedio, 6 kilómetros, 6.7 kilómetros por cada hora. Para quienes administran flotas de transporte propia, entenderán que el objetivo de brindar un servicio a mi stakeholder, que es el de distribución primaria o distribución secundaria, no solo es la eficiencia en lograr en tiempo y forma, es el hecho de que para generar rentabilidad en mi flota de transporte debe existir una rotación de mis activos, que dependiendo del tamaño de la unidad, si lo vemos de una forma pues bastante general, dependiendo el tamaño, dependiendo del tonelaje de mi unidad, a mí me interesa que realice cierto número de viajes, ya sea de manera diaria, semanal o mensual, o que recorra cierta cantidad de kilómetros. Si yo subcontrato una empresa de transporte en donde el recorrido de Guatemala hacia Puerto Quetzal, que es de 107 kilómetros, o de Guatemala hacia Santo Tomás de Castillo, Puerto Barrios, que es de 300 kilómetros. En el transportista y me dice, mira, yo voy a demorar aproximadamente 12 horas para llegar desde tu planta hacia Puerto Quetzal o hasta 18 horas para llegar de tu planta hacia el Atlántico. Si nuestro criterio de evaluación está basado, por ejemplo, en el ámbito de transporte primario, de lograr eficiencia en cuanto al tiempo de kilómetros recorridos, probablemente ese indicador de las 12 horas va a impactar de manera negativa a la evaluación que nosotros estamos haciendo para este transportista. Misma situación en el ámbito de distribución secundaria. La distribución secundaria puede implicar movernos a hacer viajes punto a punto o diseñar rutas que impliquen múltiples paradas y el objetivo del día era realizar 10, 15, 20, 30 o hasta 60 entregas, dependiendo del modelo de negocio, pero a consecuencia de la falta del diseño de desarrollo urbano y de la implementación de una estrategia de movilidad, mi transporte, en lugar de realizar 50 entregas en el día, está realizando 20 o 30 entregas. El 50% aproximadamente de la meta que se tenía contemplado. Y ese es un indicador de desempeño que yo tomo en consideración para evaluar las capacidades de transporte de mi proveedor. Entonces, pregunto, ¿qué harían ustedes con esos factores exógenos o esas externalidades que los operadores de infraestructura no están logrando satisfacer y cumplir para que la concentración de esfuerzos nos permita lograr a un mejor desempeño económico competitivo? Tenemos que identificar cómo no castigar directamente, en este caso, a los proveedores por situaciones que definitivamente no tienen el control. ¿Qué harían ustedes? ¿Quién se anima a comentar? Recuerden que ustedes son un grupo bastante tímido. Les voy a dejar ahí la inquietud y poco a poco pues vamos a ir dilucidando cómo podemos tomar en cuenta este tipo de situaciones. Y así pues existen múltiples situaciones que nos van a afectar en esta expresión de mejor desempeño económico competitivo. Rápidamente, en la última sesión, pues de igual manera vimos aspectos de sostenibilidad sobre la logística y lo
sobre la logística y las cadenas de suministro, cómo deben soportarla y las ventajas competitivas integrales bajo modelos de colaboración en todos los niveles de la organización. Y aquí prácticamente pues hay una respuesta a lo que estamos conversando de cómo contrarrestar de cierta forma las situaciones llamadas externalidades que los operadores de infraestructura que forman parte de los facilitadores de la cadena de suministros dentro del diagrama que vimos en el mercado de suministros y la manera en cómo nosotros podemos facilitar de cierta forma que nuestras operaciones o las que ejecutamos con nuestros proveedores se puedan no castigar el indicador que probablemente nosotros diseñamos para determinar una ponderación y que esa ponderación nos va a arrojar pues el ranqueo de los proveedores para XY servicio o para XY material. Porque esto no solo aplica a los servicios. Si nosotros compramos SIF, por decir una tontera, y el proveedor debe asegurar entregar como punto acordado, entregar en mi bodega, Guatemala, desde la costa oeste de los Estados Unidos, y yo puedo llegar a levantar una no conformidad o una salida no conforme prácticamente a ese proveedor por el hecho de que me entregó completamente fuera de tiempo. Pero el proveedor pues no es totalmente responsable de que la terminal portuaria o las terminales portuarias del Pacífico se puedan demorar 15, 20 o 30 días en poder atender y despachar la carga, ya sea en su modalidad contenerizada o en su modalidad granel. Para ello, pues es muy probable que la logística colaborativa, que estos son términos que han ido surgiendo en los últimos años y probablemente ganaron mayor popularidad durante la pandemia, en donde la colaboración implica no solo en el ámbito vertical, también en el ámbito horizontal. Es decir, yo puedo colaborar con otras empresas de mi industria que puede que sean mis competidores, pero podemos identificar estrategias que nos permitan la optimización de traslados y de costos en el ámbito logístico, a manera de lograr pues un mutuo beneficio. De hecho, pues para quienes se dediquen a la compra de commodities o de materias primas, a granel, entenderán que los buques en donde viene su materia prima no precisamente viene exclusivo para ellos. Vienen múltiples consignatarios, es decir, múltiples empresas que se ponen perdón, para chartear o para alquilar un buque prácticamente y dividen pues entre las bodegas del buque tipo charter, un granelero que tiene 5, 6, 7 bodegas y que yo traigo 5, 6, 7, 10, 15, 20 toneladas, bueno, mucho más, de 10,000, 15,000 toneladas de producto. Y pues esa es una logística colaborativa que entre mi proveedor y múltiples consignatarios en Guatemala, pues logramos una eficiencia en traslados y probablemente en costos. Y así pues yo busco también establecer una logística colaborativa con proveedores de servicio, en donde, por ejemplo, determinamos ventanas para realizar cargues de las unidades de la manera más inmediata, más eficiente, para que el contenedor pueda llegar oportunamente a puerto o para que el furgón pueda cumplir o el camión pueda cumplir la cita que tenga con algún cliente si es en el ámbito de distribución secundaria. Veamos rápidamente. Y pues esto, bueno, vimos que la gestión de un sistema eficiente de proveedores como eslabón de la cadena de abastecimiento se considera como una de las herramientas a nivel logístico de mayor impacto y complejidad en las operaciones de abastecimiento en las empresas. Y de aquí vamos a partir y no nos vamos a entretener mucho con lo siguiente. De aquí vamos a partir al inicio ya de esta presentación. Bueno, y hablamos, antes de entrar al otro, hablamos entonces que la eficiencia se logra o el factor determinante para generar mayor competitividad en la actualidad
Ya no es precisamente, pues únicamente de manera aislada la calidad del producto que yo puedo ofrecer al mercado, ya no es de manera aislada los volúmenes que yo puedo ofrecer, más bien, o los precios, más bien estos tres aspectos están directamente relacionados con la competitividad que yo puedo establecer a través de alianzas estratégicas con proveedores clave. De manera muy rápida, pues hemos hablado que la cadena de suministros está compuesta por cuatro actores principales: el abastecimiento o aprovisionamiento, la producción, el almacenaje y la distribución. Pero dentro de estos cuatro actores principales, que si lo vemos a nivel organizacional son básicamente cuatro departamentos, y cada departamento pues tiene una serie de actividades: que aprovisionamiento o abastecimiento, actividades de compras de materias primas, de productos semielaborados o elaborados. Entonces ahí se identifican múltiples actores, desde quien me va a proveer directamente del material, hasta quien me va a proveer de los servicios para transportar el material, quien me va a proveer de los servicios para nacionalizar ese material o para almacenar ese material, ya sea un almacén o bodega fiscal o bodega general, si es que yo deseo tercerizar el servicio. Y dentro de la proveeduría, pues han nacido diferentes elementos característicos de la administración o la de gestión actual, como áreas de abastecimiento estratégico, departamentos o unidades dentro de un departamento de aprovisionamiento que se dedica al análisis y recopilación de información para implementar estrategias proactivas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a esperar a que un proveedor venga a proponerme. Más bien yo puedo ir directamente al mercado e identificar potenciales proveedores de acuerdo a los resultados que hayan arrojado el análisis de los datos que yo recopilé. Y esos datos los pude haber recopilado basado en un histórico del comportamiento de mi compra de X de material, basado en el comportamiento o los resultados de los indicadores de desempeño de X y proveedor. Han surgido de igual manera pues otras figuras como la del procurement, la proveeduría o digamos la estrategia de proveeduría, perdón, que tiene unas funciones bastante similares a las del abastecimiento estratégico. Dentro de los departamentos de abastecimiento surge la figura del sourcing. Digamos, el sourcing en el sentido de yo me aprovisiono, yo puedo dirigir las estrategias de aprovisionamiento para lograr pues una mayor competitividad en cada una de las actividades del departamento de abastecimiento. Producción pues tiene sus propias actividades que por supuesto incluso están vinculadas a lograr que nuestra maquinaria y equipo logre las eficiencias que nosotros necesitamos. Se pueden implementar mejoras en donde puedo identificar que la maquinaria y equipo que yo pues actualmente utilizo para mis líneas de producción no es necesariamente la más competitiva en cuanto a la eficiencia por número de unidades, por tiempo de producción, por consumo de energía. Guatemala pues es bastante, tiene un mercado de energía bastante peculiar. Tenemos una fortaleza que es la Ley General de Energía, pero obviamente cuando nosotros vemos temas de abastecimiento o de proveeduría, incluimos la parte de la energía que contempla calidad y el suministro, la calidad, que no existen múltiples interrupciones, y por supuesto pues que está asociado al suministro, que en todo momento yo pueda disponer de energía eléctrica en mi centro de distribución, en mi planta de producción y demás. Y dentro de esa línea, pues yo puedo haber implementado estrategias que me permitan básicamente, pues, presentar la optimización de nuevas tecnologías, y que esas nuevas tecnologías yo las puedo obtener a través de otros proveedores que yo he ido analizando e investigando en el mercado. De eso se trata, pues, el ámbito de ser estratégico dentro de un área de aprovisionamiento o distribución. Ahora bien, ¿qué implica? Perdón, antes, nuevamente, antes de ir acá.
Hemos hablado ya de múltiples factores, de lo que es la situación actual del mercado de suministros, de lo que contempla o las generalidades que contempla la evaluación de proveedores. Pero ¿cómo logramos convertir a la gestión de proveedores en una parte estratégica del diseño de mi, llamémosle, plan estratégico organizacional, es decir, a nivel de empresa? A nivel de institución, yo voy definiendo o voy alineándome con cada uno de los departamentos que juegan un papel clave, desde el área comercial hasta el área financiera o el área de producción. Recuerden que hemos hablado de herramientas estratégicas de gestión, como el SNOP, Sales and Operations Planning, que hablamos que dentro del SNOP debe existir el SNOE, que es el Sales and Operation Execution, que básicamente es pasar de la planificación y la ejecución, que es diferente al SNOP de Sales and Operations Procedure, que es básicamente definir un procedimiento para la ejecución de una actividad, vinculando a un área operativa con un área comercial. ¿Cómo logramos entonces convertir a nuestra proveeduría en una estrategia para ser mucho más competitivos? Primero entendamos de dónde parte esto. Disculpa. Toda organización debe asegurarse que los productos y servicios suministrados a la organización como tal sean óptimos. Esto se logra cuando se reconoce que el producto o servicio presentan características de calidad, una calidad que generalmente se debe a procesos operacionales que siguen un esquema estructural, bajo normativas estándar establecidas dentro de un proceso. En la sesión anterior, algunos de ustedes compartieron ejemplos o brindaron su perspectiva de lo que representa o representaba elementos críticos o claves para que ustedes puedan contratar o comprar, digamos, contratar los servicios de un proveedor o comprar los materiales de un proveedor. Por un lado, algunos hablaban de temas financieros, es decir, buscan que exista una salud financiera por parte de la organización. Otros hablaban netamente de la calidad de la materia prima o del producto que nos iba a ofertar dicho proveedor. Otros hablaban de ámbitos de cumplimiento, es decir, que está bien, tiene una calidad bastante buena, pero normalmente pues no logra satisfacer las necesidades que nosotros trasladamos en nuestros pronósticos. Y es ahí donde empieza pues la parte estratégica y cómo la logística colaborativa se ha vuelto un factor determinante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si nosotros alimentamos de información a nuestro proveedor probablemente va a contar con los insumos necesarios para cumplir con nuestras necesidades. La cadena de suministros, como ya la mayoría saben, pues tiene diferentes flujos. Tiene el flujo, dos flujos que van de adentro hacia afuera, perdón, dos flujos que van de afuera hacia adentro y un flujo que va de adentro hacia afuera. Si tenemos claros cuáles son estos flujos. Paula, ¿usted tiene claro cuáles son estos flujos? Oh, creo que Paula está. Dame un segundo. Paula está. Oh, no sé si está por acá, si tiene chance de abrir su micrófono. Me pareció algo en la pantalla, pero bueno, no importa. Básicamente los flujos de los cuales les hablo. Perdón, perdón, es que no podía abrir mi micrófono, Ah, no me sí, dejó. no, Disculpe. Pues tenemos los flujos de materiales, el flujo financiero, que es el que va hacia adentro, el único, y el flujo de información, ¿verdad? Que el también va flujo, perdón, correcto. uno hacia adentro y uno hacia afuera. Correcto. Y es Ujú. acá, perfecto, Paula, muchísimas gracias. Y es acá donde empieza la logística colaborativa eh, o las acciones colaborativas que nosotros podemos realizar con nuestros proveedores. ¿Y cómo lo realizamos?
Ya Paula nos dice que existen flujos que van de afuera hacia adentro, pongámonos nosotros del lado del comprador. Nosotros vamos a alimentar de información a nuestros proveedores. ¿Y qué tipo de información necesitamos brindarles? Desde la más básica, que serán los pronósticos, hasta la recurrencia o frecuencia para abastecerlos. Pero todo tiene un punto de partida en el ámbito de la gestión de proveedores. Existe un banderazo de salida para que lo que les estoy compartiendo en pantalla, que lleva como nombre gestión de proveedores, pueda convertirse en una realidad. Y es bastante básico. Sofía Sandoval, ¿qué se le ocurre a usted? ¿En dónde empieza o en dónde está el punto de partida de la gestión con un proveedor? Buenas noches. Creo que como punto de partida definitivamente tiene que ser la, el, el servicio que presta, o sea, que cubra o que cumpla la necesidad que tenemos, primeramente, Ok. ya sea de materiales o de servicio que se necesite. Esos son aspectos o elementos que usted identifica o que va a buscar al mercado. Digamos, usted va a encontrar un universo de proveedores, ya sea de servicios o de materiales, y usted probablemente va a hacer una identificación y los va a clasificar. Este me puede suministrar de material de empaque, es decir, los va a tipificar, los va a categorizar. Si usted se dedica a la comercialización de productos, no sé, perecederos, de productos frescos, este me va a suministrar de mini vegetales, frutas. Luego voy a tener los proveedores de servicios, en donde van a estar los de servicios logísticos, los de servicios generales, que implican pues suministros de energía, suministros de vinculados o asociados a fumigaciones y demás. Pero una vez usted ya tiene esos criterios y usted ya seleccionó un proveedor, Sofía, ¿cuál es el punto de partida para que exista ya esa necesidad de gestionar? La negociación de términos podría ser, de términos de la Bueno, relación, un tema de negociación contractual, ese es un buen ¿sí? punto de partida. El Ok. punto de partida más básico, Sofía, es transacción. Debe ocurrir una transacción. Yo ya establezco pues una compraventa. Sí, en efecto, existe una negociación previa en donde si yo me estoy abasteciendo de proveedores internacionales, incluso vamos a fijar cuáles son los términos internacionales comerciales para definir la responsabilidad operativa y la responsabilidad de costo. Si yo estoy comprándole a un proveedor local, pues yo voy a aterrizar situaciones en donde voy a establecer, por ejemplo, fechas y horas de entrega. Si yo tengo o cuento con centros de distribución, muy probablemente yo voy a solicitar que se llegue a mi centro de distribución en tal fecha y a tal hora. Voy a solicitar nivel de cumplimiento y el rango de tolerancia para que esa unidad de transporte pues esté en mi facilidad, en mi centro de distribución y que ahí pues se puede iniciar con la operación de descarga. Sí, en efecto, veamos nuevamente. Toda organización, y nos dice acá, debe asegurarse que los productos y servicios suministrados sean óptimos. Esto se logra cuando se reconoce que el producto o servicio presentan características de calidad, una calidad que generalmente se debe a procesos operacionales que siguen un esquema estructural bajo normativas estándar establecidas dentro de un proceso. Probablemente la mayoría de organizaciones que ustedes representan han establecido ya un proceso y deben cumplir una normativa. Es decir, existe un esquema estructural, pero ¿debo ser lo suficientemente rígido o flexible
para que el nivel de esquema estructural se cumpla a pie de página, es decir, yo irme muy by the book, como suele decirse. ¿Qué opina Diana Galdames? ¿Qué haría usted? Hola Carlos, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, en las últimas 2, 3 líneas del enunciado que estamos viendo en pantalla, nos dice que se debe a procesos operacionales que sea un esquema estructural. Es decir, que cuando una organización se asegura que productos y servicios son suministrados de manera óptima, esto se debe por lo general a procesos operacionales que sea un esquema estructural bajo normativas estándar establecidas dentro de un proceso. Muy probablemente la organización que usted representa ya tiene definido un esquema estructural y sigue una normativa establecida en un proceso. Suena algo bastante rígido. ¿Qué tan rígidos o qué tan flexibles tenemos que ser bajo el contexto actual para poder suministrarnos, ya sea de lo material o lo tangible o de aquello que es intangible, es decir, un servicio? ¿Qué tan flexible puedo llegar a ser? Yo creo que cada empresa siempre tiene como una matriz de riesgos, Carlos, que nos va a permitir identificar en qué puntos podemos ser flexibles y en qué puntos no son negociables y que sí o sí deben de apegarse al proceso que ya se tiene establecido. No puede ser del todo inflexible, pero sí necesitamos tener ciertos puntos que sean como un no negociable. Ok. En este caso, pues Diana nos propone que debemos diseñar una matriz de riesgo para identificar, por ejemplo, si fuesen materiales, cuál es el riesgo del no cumplimiento de X y material. Hay riesgos de parar una línea de producción si yo no cuento con X y materia prima, o de parar la operación del negocio directamente, es decir, lo que yo ya estoy entregando al mercado, si yo no cuento con algún tipo de material de empaque, por ejemplo. Esos riesgos, sí, en efecto, esa matriz nos va a permitir identificar el nivel de tolerancia o incluso, más importante, establecer un plan de contingencia o un plan de salida que ocurre en algún momento por coyunturas internacionales o coyunturas locales. Nosotros pues vamos a tener que tener bien definido un plan que nos permita continuar suministrando la demanda. Recuérdense que el objetivo de toda cadena de suministros es satisfacer las necesidades de la demanda y que en la actualidad las empresas ya no compiten entre empresas, compiten cadena de suministros versus cadena de suministros. La cadena de suministros más completa, a mi apreciación, les soy muy honesto, será aquella que sea lo suficientemente flexible y creativa para que ante una coyuntura pueda continuar suministrando o abasteciendo. Obviamente eso no implica sacrificar factores determinantes como la calidad del producto. Normalmente cuando nosotros pues no logramos contar con algún tipo de material o de suministro, porque el nivel, digamos, dentro de nuestra matriz de riesgo, identificamos que en algún punto nuestro proveedor podía quedarse sin esa materia prima, pues el plan de contingencia es utilizar un producto sustituto, por ejemplo. Pero ese producto sustituto, pues existen categoría A, categoría B, categoría C. Categoría A probablemente es el que más se le asemeja al producto principal, al que habitualmente nosotros utilizamos para entregar al consumidor. Categoría B, pues ya empieza a tener ciertas variaciones. Y categoría C, mercado, discúlpame, mi producto en este momento no se encuentra disponible, por lo menos aquellos que sean los complementarios, supongamos material de empaque, tengo que utilizar un empaque más económico, un empaque convencional, un empaque que tal vez no cuente con mi línea gráfica. Se hace una estrategia de comunicación
Hay empresas que lo han hecho muy bien. De hecho, durante la pandemia, en donde existió una escasez de material de empaque, diferentes industrias comunicaron a sus consumidores que estarían utilizando un empaque sustituto, que no necesariamente iba a contar con su línea gráfica, pero que la calidad del producto iba a continuar siendo la misma. Es decir, aunque fuera un producto sustituto, nos íbamos a asegurar que fuera el embalaje adecuado para que nuestro consumidor no sintiera, pues, ese sacrificio de la calidad de nuestro producto. Y ahí, pues, normalmente entran dudas existenciales. Prefiero no llegar al mercado o si llegar al mercado con ese tipo de programa de empaque. Por supuesto, pues, a mi apreciación es importante continuar suministrando. De lo contrario, nosotros solo cedemos terreno en market share que tenemos disponible y si damos la oportunidad a que el cliente pues pruebe el producto de la competencia, no sabemos cuándo lo vamos a recuperar. Si bien es cierto, nosotros pues nos basamos en la calidad de nuestro producto y creemos que el cliente es lo suficientemente fiel para continuar comprando nuestro producto, créanme que durante la pandemia vimos cómo existían múltiples cambios en el comportamiento del consumidor, porque las cadenas de suministro tienen como objetivo siempre permitir el abastecimiento de productos. El cliente se va a ir con aquella empresa que pueda, es decir, con aquella empresa, me refiero a aquella marca que le pueda suministrar sin interrupción sus mercancías. Ahora bien, aquí hay varios elementos clave que me gustaría pues pudiéramos discutirlos un poco. La gestión de proveedores se ha convertido en un elemento primordial en la toma de decisiones en las organizaciones. De una gestión de proveedores efectiva depende en gran parte el éxito de los demás procesos en la organización. Se convierte entonces en un engranaje sincrónico de decisiones, donde hay afectación a todos los niveles, desde la planeación estratégica y operativa, la gestión financiera, productiva y aspectos reputacionales. Aquí se resaltan varios aspectos. Que gran parte del éxito de los demás procesos en la organización dependen de una gestión efectiva de proveedores. Si nosotros no logramos una gestión efectiva de proveedores, caemos a la expresión de nuestra cadena de suministros es tan fuerte como nuestra eslabón más débil. Una buena gestión de proveedores permite una planeación estratégica y operativa exitosa. Pero ¿en qué momento mi relación con los proveedores se volvió determinante para que mi planeación, tanto operativa como estratégica, fuera exitosa? Y más complejo aún, ¿en qué momento mi gestión con proveedores se ve involucrado con mi reputación, con aspectos reputacionales? Existe algo llamado reputación corporativa, que nuevamente son aspectos que han ido evolucionando a lo largo de los años, que muchas veces nosotros estábamos muy acostumbrados a vincular la imagen de una organización a programas en donde se involucraran aspectos sociales, a programas en donde se involucrara el cumplimiento ambiental, es decir, a nivel normativo, que no generara ningún tipo de daño. Y todas esas acciones se han ido convirtiendo en factores determinantes que se concentran en algo llamado reputación corporativa. Y mi relación con los proveedores puede llegar a afectar mi reputación corporativa. ¿Cómo puede ser eso posible? Elubia, ¿qué opina usted? Buenas noches. Bueno, Yo, yo pienso que para tener una buena relación con nuestros proveedores de inicio hay que tener una buena comunicación, poner sobre la sí, mesa las necesidades de como cliente y lo que yo espero de cada uno de mis proveedores y también
como le digo, la comunicación, tener bien claro lo que yo quiero como cliente para que el proveedor pueda cumplir con mis expectativas del producto que yo necesito. Es mi opinión. Sí, ok, ok, muy bien. Interesante. Pues los canales de comunicación o la comunicación asertiva definitivamente van a jugar un papel muy importante en mi relación y gestión con proveedores. Pero creo que todavía queda un poco difuso el cómo y el por qué me afectaría en aspectos reputacionales. Enio, no sé si te gustaría compartirnos tu opinión. Un segundo todavía por acá. ¿No? Miren, hay una expresión bastante popular, bastante común. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y es ahí donde hay que tener muy claro cómo la relación entre un cliente y un proveedor, es decir, la relación entre empresas, incluso tanto a nivel público como a nivel privado, puede afectarnos. Y probablemente si nosotros estamos trabajando con un proveedor en donde lastimosamente a nivel público se han mencionado ciertas prácticas que no son del todo favorables para las actividades que están dentro del marco de la ley, nuestras acciones pueden llegar a ser cuestionadas. Recordémonos que la reputación corporativa básicamente es la imagen que una empresa pues proyecta a la opinión pública. Y esa opinión pública para organizaciones, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde incluso pues se maneja mucho en un ámbito especulativo, si una empresa puede llegar a volverse pública y cotizar en una bolsa, la reputación se vuelve un papel muy importante, juega un papel muy importante. Y no solo juegan un papel muy importante en el ámbito de opinión pública, de igual manera juegan un papel muy importante a nivel normativo. Y es bien importante que ustedes contemplen esto. Si, por ejemplo, ustedes se dedican a operaciones de comercio internacional y ustedes contratan los servicios de una empresa de transporte o los servicios de un agente aduanero, en donde se han identificado prácticas que no se encuentran dentro del marco normativo y de alguna forma vinculan esas prácticas con mis embarques o mis operaciones, pudiera existir algún tipo de afectación. ¿Cómo? Si yo trabajo con un agente aduanero que constantemente tiene incidencias ante el sistema aduanero, esas incidencias las voy a percibir como un efecto colateral. ¿De qué manera? Constantemente la selectividad de mis embarques marca semáforo rojo. Es decir, existe la solicitud por parte del servicio aduanero de una verificación documental o de una verificación físico-documental. Y para mí este es el ejemplo más práctico y más visible. ¿Por qué? Porque muchas veces existen pues inquietudes o cuestionamientos o solicitudes para tratar de entender empresas que se acercan pues con nosotros y nos preguntan, mire, yo constantemente tengo selectivo rojo, no entiendo por qué. Bueno, primero corroboremos dentro del sistema de análisis de riesgo del servicio aduanero existe una serie de criterios que se toman en consideración para determinar si dentro de ese sistema que es aleatorio existen alertas. ¿Qué alertas? Origen del producto, es decir, de dónde viene, criterios de valor, el tipo de producto, quién es mi proveedor de servicios aduaneros. Si ese servicio aduanero normalmente pues tiene constantes incidencias en las operaciones de otros clientes que maneja, esas incidencias o ese récord, ese histórico que va formando de cara al servicio aduanero, me va a impactar.
Y probablemente no solo es un tema reputacional, será un tema operativo. Y ese tema operativo me va a afectar en el ámbito de tiempo y costo. Yo no recibir en el tiempo prudente mi mercancía, porque yo estoy trabajando con un agente aduanero que constantemente todos mis embarques marcan selectivo rojo, y el costo que me representa que mis mercancías estén ya sean puertos, aeropuertos, almacenes fiscales o puestos fronterizos. Y de eso dependerá mi estrategia operativa. Es decir, cada vez que yo compro, cada vez que yo reposiciono inventario, empiezo a tomar en consideración los tiempos extraordinarios y los gastos extraordinarios, el tiempo extemporáneo y los gastos extraordinarios que ha representado, porque para mí es normal. No tenemos que normalizar una mala gestión de nuestros proveedores. Y es ahí donde entra en juego el poder evaluar constantemente, seleccionar, por supuesto, de manera correcta cada uno de ellos. La gestión de proveedores, aunque un proveedor con un sistema de gestión de calidad implementado puede brindar mayor confiabilidad de productos y servicios que presta, una empresa no puede quedarse solo con este criterio, perdón, para seleccionar, evaluar y tomar decisiones acerca de sus proveedores. Se hace necesario que las empresas implementen todo un programa de desarrollo de proveedores que incluya proceso de selección, evaluación de desempeño periódico, evaluación del sistema de gestión de calidad, seguimiento y acompañamiento y certificación de proveedores. En ese sentido, crear programas implica no solo el levantar un proceso, o sea, es decir, yo ya tengo definido cuál es la metodología o cuáles son los criterios bajo los cuales yo puedo seleccionar un proveedor. Hay ciertas metodologías que se apegan mucho a normativas estandarizadas, por ejemplo, las que estén vinculadas a la gestión de calidad de un ISO 9001, por decir algo. Existen metodologías propias que yo puedo desarrollar, que yo tengo que documentar, generar evidencias sobre el análisis del proceso de selección. Como hablábamos al inicio, básicamente se construye un universo de proveedores, que ese universo se va filtrando, se va segmentando de acuerdo a las características de las categorías de productos o servicios que yo voy necesitando, que pueden ser múltiples. Hablamos de los proveedores de nivel 1, que son aquellos que me van a abastecer el producto principal, el que me sirve para darle continuidad a mi operación al negocio. En los proveedores de nivel 2, pues hablábamos que básicamente son aquellos que complementan a los proveedores del nivel 1, en donde pueden existir proveedores de material de empaque. Que ojo, porque los proveedores de material de empaque, dependiendo el tipo de industria o dependiendo el tipo de producto que yo suministro al mercado, pueden jugar de igual manera un papel muy importante, el proveedor 1. Proveedores de servicio, miren, hay no solo aquellos que nos permiten la fluidez en nuestra cadena de suministros, ya hacíamos mención que pueden ser proveedores de servicios de fumigación, proveedores de suministro eléctrico, proveedores de suministros vinculados incluso a la ambientación de ciertas zonas, proveedores de tecnología, en donde se encuentran los de red, en donde se encuentran los que nos facilitan las plataformas que nosotros utilizamos para el funcionamiento de nuestra organización, como los de ERP, digamos los que nos permiten administrar los recursos de la organización, los de WMS, los de TMS y así pues otra serie de proveedores. Evaluación de desempeño periódico, ¿con qué recurrencia quiero evaluar? Hay algunas evaluaciones de acuerdo a normativas que establecen hacer un análisis, bueno, una evaluación y análisis de resultado de forma trimestral. Algunos prefieren hacerlo de manera semestral si no están sujetos a una norma de estandarización, o incluso de manera anual.
Es importante que las evaluaciones no se basen en criterios rígidos, como ya hemos conversado. Si bien es cierto, yo tengo que determinar criterios que permitan obtener una ponderación, tomar en consideración aquellos aspectos bajo los cuales no tiene control el proveedor o incluso yo como empresa no puedo tener control, las externalidades que mencionábamos, para que los resultados pues sean lo más objetivos posibles. Adelante, Selvin. Gracias, Carlos. A mí me llama la atención el tema de certificación de proveedores. No sé si nos podrías ampliar un poco más en qué consiste este concepto. Claro. Veamos, cuando nosotros hablamos de proveedores certificados o certificación de proveedores, primero proveedores certificados, pues ya sabemos que son aquellos que básicamente decidieron estandarizar o normar sus procesos a manera de que estos pudieran llevar un nivel de cumplimiento y poder establecer responsables de cada uno de estos procesos que se ejecutan en sus diferentes actividades. Como los proveedores que cuentan con certificaciones ISO, que digamos sería lo más habitual que podemos encontrar en el mercado. Ya existen habilitaciones y certificaciones en el ámbito internacional, como son aquellas relacionadas al comercio seguro, BASC, por ejemplo, Business Alliance for Secure Commerce, o incluso la habilitación del operador económico autorizado, que lo que pretenden este tipo de habilitaciones o certificaciones es velar porque la relación, más bien, velar porque los proveedores con quien nosotros tenemos relación, ya sea como compradores locales o como compradores internacionales, nos aseguremos de que no forman parte de ninguna actividad ilícita como el narcotráfico, contrabando, lavado de dinero. Se enfoca mucho en la seguridad de la cadena de suministros, principalmente en cuanto a la buena utilización de activos, como a poder evitar cualquier tipo de anomalía, de transportar anomalías, es decir, drogas, por ejemplo, dentro de contenedores o furgones. Eventualmente, dependiendo de las características de nuestro negocio o dependiendo de las características de nuestra función dentro de la cadena de suministros, nosotros podemos llegar a certificar proveedores. Les voy a poner un ejemplo muy reciente en donde me pareció bastante peculiar. El puerto de Valencia le brinda una certificación a sus clientes. Sus clientes básicamente son las navieras. Y esta certificación implica que la naviera cumple con todos los procedimientos de seguridad establecidos en un marco llamado SAFE. SAFE es una normativa a nivel internacional para la marina mercante, es decir, que toda la movilización de las embarcaciones y las personas que se mueven en los navíos cuenten con todos los protocolos de seguridad, tanto para poder movilizarse en el ámbito marítimo, es decir, en el mar, como al momento de que arriban a una terminal portuaria. Existen certificaciones que son establecidas por instituciones, por ejemplo, Esencial en Costa Rica, por ejemplo, en Guatemala, pues existe dentro de las asociaciones o cámaras gremiales certificaciones que van emitiendo para asegurar que las operaciones de los empresarios que forman parte de su institución cumplan con una serie de requisitos. Realmente, y yo les soy bien transparente en ese sentido, hay algunas certificaciones. Hay algunas certificaciones que nacen hasta cierto punto, no con ese objetivo de ser una certificación per se, sino más bien con el objetivo de establecer un cumplimiento de requisitos y que te permita acreditar que tú como proveedor cumples con todos los parámetros que te solicita esta institución para que tú puedas operar dentro de dentro de sus instalaciones, por ejemplo. Pero ¿qué tanto me interesa a mí o cuál es el tamaño de mi organización, ya sea público o ya sea privado, como para poder determinar que yo voy a velar por el cumplimiento? Porque no solo se trata de otorgar o asignar una certificación, esto pues conlleva una evaluación
periódica para determinar que no solo cumplió con los requisitos al inicio, de igual manera cumplió con los requisitos pues a lo largo del tiempo. Pero básicamente lo que se busca en ese sentido es precisamente identificar que se cumple a cabalidad con todos los parámetros establecidos, por ejemplo, para poder movilizarte dentro de las instalaciones de una organización. No sé si eso resuelve tu duda. Sí, o sea que digamos, perdón, digamos que nosotros somos quienes definimos como organización que si vamos a certificar a uno de nuestros proveedores, qué queremos que cumpla o digamos qué requisitos queremos que cubra, ¿verdad? Sí, te voy a mostrar, nos vamos a ir rapidito un cuadro por acá. Por ejemplo, y esto es de una manera bastante macro, pero ya nos arroja una serie acá. Por ejemplo, si en algún momento, y esto pues ni siquiera tiene que ser necesariamente para establecer una certificación, sino son aspectos que se desean conocer de los proveedores, condiciones referidas a la calidad, calidad de los productos, materiales utilizados, características técnicas, periodo de garantía, formación de los usuarios si fuese necesario, servicio postventa, servicio de atención al cliente, otras informaciones que se necesite conocer, condiciones económicas, otras condiciones como periodo de validez de lo que te puede ofertar como proveedor, causas de terminación de un contrato si en dado caso existe un incumplimiento. Al final del día, este tipo de matrices se van diseñando con base a las necesidades de la propia empresa. Y hay una necesidad bastante particular, por ejemplo, en la compra de un producto. La compra de un producto yo la realizo dependiendo del tamaño de mi organización, según la capacidad económica, por decir algo. Yo puedo estar pues muy orientado a la compra de una materia prima que cumple con X estándares, que cuenta con X cantidad de certificaciones, pero si mi capacidad económica no me lo permite, no lo voy a poder comprar y voy a tener que comprar la materia prima que mis estados financieros me lo permitan. Pero al final del día, pues aterrizando tu pregunta, sí, tú puedes establecer una matriz de criterios en donde tú vas a certificar a tu proveedor, por decir algo, Walmart. Walmart, por el tamaño de su organización, incluso pues realiza ferias de proveedores, y lo vemos como actividades varias que puede llegar a realizar una organización, y va reconociendo el cumplimiento de sus proveedores y reconoce al proveedor del año. Y, y eso le genera una acreditación a esa empresa o a esa organización que incluso le sirve como referencia para poder moverse dentro de su industria o dentro del mercado. ¿Qué quiere decir moverse? Se puede ir con competidores y hacerles conocer que los requisitos que establece una compañía como Walmart, que seguramente son bastante altos, es decir, los estándares de calidad que pretende una organización de Walmart, desde el posicionamiento de unidades en sus centros de distribución para descargar productos que tienen que estar a X hora, con tales requisitos, con tal personal, con tal equipo de seguridad, me pueden servir a mí como referencia y me acreditan como un proveedor para poder trabajar con otras empresas similares dentro de esa industria, como para incluso ejemplificar en qué momento te puede servir ese tipo de reconocimiento. No sé si eso resuelve un poco mejor tu duda. Sí, Carlos, gracias. Buenísimo. Vamos a ver. Miren, vamos a tomar el receso. Yo les había mencionado, creo yo, que vamos a avanzar 1 hora, pero ya llevamos un poquito más de 1 hora para tomar el receso. Entonces, tomamos el receso unos 15